A ver, y el tema lo pusimos de esta manera: ¿de qué estás afanado? ¿De qué te afanas? ¿Por qué te afanas? Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo 6, el verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, hermano, aquí nuestro Señor nos va dando, por decirlo de alguna manera, una clave, hermanos, para tener una vida, dicen en algunos lugares, victoriosa en Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a través de esta promesa, y vamos a ver qué sucede alrededor de todo esto, ¿sí? Vamos a estar libres de preocupaciones. Ya no vamos a tener por qué estarnos con tantos afanes, con tantas preocupaciones, con tantas cosas, cuando sabemos, ¿sí?, que el Señor nos va a dar, y vamos a ver el contexto, nos va a dar todo lo necesario para vivir, ¿sí? Hermanos, ¿cuántas veces han leído esta parte? Mateo 6:33, todo el capítulo 6 de Mateo. Yo le puedo, para muchos le puedo asegurar que lo han leído muchísimas veces. Ahora, ¿qué tanto hemos entendido de esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo lo entendemos? Hay que ver el contexto, hermanos, de por qué nuestro Señor nos dice esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a ver un poquito el contexto, hermano, ahí mismo en Mateo 6. Vamos a leer del 25 al 32. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Fíjense bien, ¿qué es lo primero que está diciendo el Señor aquí? Dice, por tanto, o sea, yo te estoy diciendo, no te afanes por tu vida. ¿En qué consiste ese afán? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. Ahí hay una clave, hermanos. ¿Crees que Dios no va a hacer más por ti que por esa hierba del campo? ¿Crees que Dios no va a hacer más por ti que por esos pajarillos que andan ahí en el monte? ¿Crees que Dios ya se olvidó de ti? ¿Crees que Dios no te toma como el que tú eres? Recuerda, tú eres a imagen y semejanza de Dios. Ni el león más feroz, ni la paloma más pacífica, dice la palabra que es a imagen y semejanza de Dios. Solamente un ser creado, hermanos, es a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es ese ser, hermanos? En todo el universo la palabra nos dice que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. ¿Crees que Dios ya se olvidó de ti? ¿Crees que Dios no tiene cuidado y no sabe lo que tú necesitas? Pero ¿qué pasa? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles, hermanos? Los que no creen en Jesucristo. Hoy los gentiles son los que no creen en Jesucristo. Llámese judíos, llámese musulmanes, llámese como se le quiera llamar. Esos son los gentiles hoy en día.
¿sí? Los que no creen, los que no le obedecen al Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y fíjese bien aquí que dice, pero, ¿qué dice? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿qué? Necesidad de todas estas cosas. El Señor, ¿se le olvidó que tienes que comer? ¿No? ¿El Señor se le olvidó que tienes que tomar líquido? No. ¿El Señor se le olvidó que tienes que vestirte? No. Al Señor no se le ha olvidado ninguna de tus necesidades, aunque sean más allá nada más de comer, beber y vestirse. No se le ha olvidado, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo incluye, a través de lo más esencial, incluye todas las necesidades que tú puedas tener, ¿sí? Dios lo sabe y lo sustenta. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor? ¿Que no tienes que trabajar? ¿Que tienes que estar ahí en una hamaca y Dios proveerá? No, hermanos. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, hacer las cosas, pero sin afanarte en eso, porque el Señor lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué tienes que buscar? El reino de Dios y su justicia, primeramente. Primeramente. No quiere decir que no trabajes, hermano, porque también la palabra nos dice, aquel que no trabaje, que no coma. Y el que no sustenta a su familia es peor que cualquier incrédulo. ¿Sí? Pero primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué dice? Todo te saldrá bien. No al revés. ¿Crees, hermano, que Dios no conoce tus necesidades? Ahí mismo en Mateo 6, nos vamos un poquito más atrás, el verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué dice? Antes que vosotros le pidáis. Hermano, usted dice, no, yo ya oré y ahora sí, ya Dios sabe mis necesidades y ya Él me va a proveer. Hermano, antes de que tú se lo pidas, Dios ya lo sabe. Él lo sabe todo. Sí, hermanos, Él sabe absolutamente todo lo que tú necesitas. Y a veces tú crees que necesitas algo, que sabes que te va a hacer daño. Y tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe perfectamente lo que tú necesitas y lo que tú no necesitas. Y cuando nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a estar libres de toda atadura de afanes, hermanos. ¿Sí? Él, hermano, ¿quién lo creó a usted? ¿Quién creó a la humanidad? ¿Usted cree que el que lo haya creado no sabe cuáles son sus necesidades? La sabe perfectamente. Cada célula que hay en usted, nuestro Señor la diseñó. Cada órgano que hay en usted, el Señor lo diseñó. Usted cree que no va a saber y usted cree que no tiene el poder suficiente para proveer todas esas necesidades. Hermano, nuestro Dios es el que hizo todo el universo, visible e invisible. ¿Qué podrá ser difícil para Él? Y déjeme decirle, si usted es su hijo, ¿qué va a escatimar el Señor para no darle? Vamos a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, fíjese bien cuál es la pregunta que hace. ¿Cómo no nos dará también en Él, que dice, todas las cosas, hermano? ¿Sabe qué no escatimó? A su propio Hijo. Hace tiempo les decía esto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que me dijeron hace ya muchos años.
cuando estábamos en unos cursos. Me decían, mira, haz de cuenta que tienes un hijo. Nosotros teníamos una hija, en aquel entonces nada más una. Y nos decían, toman a tu hija, ¿verdad? Y ven, porque todo este lugar, toda la región, se está muriendo la gente, muriendo muy rápido. Ahora de cuenta, no sé, una peste de esas que ha habido últimamente, y no hay ningún suero, y van a tardar 2 años las farmacéuticas para hacerlo. Pero toman a tu hija, le hacen algunos análisis por alguna razón, y se dan cuenta que ella tiene el suero. Es un suero natural, que si se lo inyectan, pues a otras personas se van a salvar. Pero ¿sabes qué? Le tienen que sacar toda la sangre, porque no alcanza para todos. Y te dicen a ti, ¿sabes qué? Necesitamos toda la sangre de tu hijo, de tu hija. Y es el único que tienes. Nosotros teníamos solamente una hija. Y a mí me lo dijeron. Necesitamos, el ejemplo, necesitamos la sangre de tu hija, pero toda la sangre. ¿Para quién? Para que se salve el borracho que está allá, para que se salve el delincuente que está ahí, para que se salve el rico poderoso que te ha exprimido y te ha explotado, para que se salve esa persona que nunca jamás te ha hecho bien, para que se salven todos. Y me hacían la pregunta, ¿tú lo darías? ¿Tú dejarías que tu hija se muriera porque se salvaran toda esa gente? Y yo le pregunto, hermano, ¿usted dejaría que su hijo, que su nieto, ese que quiere más o esa que quiere más, si es que tiene varios, le sacaran toda la sangre para que se salvaran toda esa gente impía? Dice la palabra, dice Dios a través de San Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese bien, ahora que usted es hijo de Dios, ¿le va a escatimar algo? Le va a decir, no, ya te di mucho, ahora mira, de poquito en poquito. No, hermanos, Dios da bendición y no da sufrimiento después. No da penas después. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos, hermanos? Nuestro Señor vino, el Hijo de Dios vino para darnos salvación. Ahora, ¿crees que la misericordia de Dios se ha acortado? ¿Crees que ya no llega la misericordia de Dios a tu vida? ¿Crees que esto es una parábola? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Crees que eso es una parábola? No, hermanos. Esta es una promesa ciertísima. ¿Pero qué se tiene que hacer? Primeramente, buscar el reino de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Vamos a irlo viendo poco a poco. Que tenemos que depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos algún afán sobre comida, vestido, casa, cualquier situación de aquí, ¿sabe qué? Estamos reflejando que tenemos desconfianza en Dios. Eso es lo que estamos reflejando, que no confiamos plenamente en Dios. Y entonces, ¿sabe qué? El mundo y los seres espirituales de maldad se dan cuenta de eso. Ellos no pueden leer nuestro pensamiento, pero sí ven nuestras reacciones. Hermano, a lo mejor te has pasado alguna noche en insomnio. No puedes dormir porque tienes un problema, no tienes para pagar la renta de mañana. Y ya no pudiste dormir toda la noche. Y das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te afanas y estás totalmente preocupado. Algunas veces, hermanos, a mí me dicen, oye, pero es que tú estás así como bien despreocupado. No, es que yo ya hice mi parte, yo ya hice todo lo que a mí me correspondía. Ya oré a Dios, ya busqué su reino, ya busqué su justicia, ya hice todo el trabajo que Dios me dijo. ¿Sabes qué? Ahora sosiégate y confía en el Señor. Les he comentado en muchas ocasiones, hace algún tiempo también, yo pues trabajo, ustedes lo saben, fuera de aquí,
Y yo no tenía para regresarme ni gasolina, ni camión, para nada, no tenía ni, creo que ni un peso tenía en la bolsa. Oré, estuve ahí, dije, ya, o sea, yo ya, Señor, estoy en tus manos. Que se haga tu voluntad. Si quieres que me quede aquí, pues debe ser para predicar el evangelio. Si quieres que me vaya caminando, pues a lo mejor para que haga ejercicio, lo que tú quieras. Y hermanos, yo salgo a las 3 de la tarde, eran las 2:30, más o menos, y llega una persona de la escuela de los sábados a pagarme una colegiatura. Hermanos, ¿a quién se le ocurriría ir ese día, entre semana, de otra escuela y todo, para darme un dinero? ¿Quién es, hermanos? El Señor, el que hace las cosas. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra obediencia en el Señor, entonces sí, Él hará, hermanos. Vamos al Salmo 37:5. Salmo 37, el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará, hermanos. Si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no vas a tener afanes, vas a tener trabajo, vas a tener ocupaciones, pero no vas a estar afanado. Son dos cosas diferentes. El Señor nos manda a trabajar, sí. El Señor quiere que trabajemos aquí en algo, sí. Si no, ¿para qué puso a Adán en el huerto, hermanos? Si recuerda, no le dijo a Adán, ¿sabes qué? Mira, ya coloqué unas palmeras, ya te hice una hamaca, ya partí aquí unos cocos para que estés ahí acostadito. No, ¿para qué lo puso, hermanos? Para labrar la tierra, para cuidar el jardín, para trabajar. El trabajo es una bendición de Dios, hermanos. Hace muchos años, cuando lo que le llaman el Holocausto, ¿sí?, con toda esta Segunda Guerra Mundial, tenían a judíos, los tenían ahí en los campos de concentración, y hermanos, mientras los tuvieron trabajando, ahí permanecieron. Pero en una ocasión a un general alemán se le ocurrió, él según estaba actuando por la ciencia de la psicología, y se le ocurrió ya no ponerlos a trabajar, sino únicamente ocuparlos, pero para que un día hicieran un hoyo grande, y al otro día lo tapaban, al otro día lo volvían a hacer y al otro día lo volvían a tapar. ¿Sabe qué sucedió con todos ellos, hermanos? La gran mayoría se suicidó. ¿Por qué? Y hermanos, esto no es, es histórico. ¿Por qué? Porque no estaban viendo trabajo en sus vidas, hermanos. Cuando estaban preparando a uno de los astronautas rusos, ¿sí?, en la época de los, no recuerdo si 60, 70, ¿sí?, lo dejaron ahí en una cámara sin sonido, sin nada, y ahí sentado, no hacía nada. Al segundo día, hermanos, empezaron a oír una canción, ¿sí?, y empezaron a ver que hacía algo. El ser humano, hermanos, está diseñado para trabajar. Fíjense a la gente que no trabaja, fíjense a la gente que anda haraganeando, pierde la humanidad que tiene. Se vuelve una bestia, hermanos. Se vuelve una persona que empieza a imaginarse cosas, que empieza a hacer un montón de maldades. Hay por ahí ese dicho, ¿no? Que dicen el de todos los pecados o la madre de todos los vicios es la ociosidad. Ten a alguien ocioso y va a empezar a hacer maldades. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dice que trabajemos, pero no nos dice que nos afanemos. Eso es otra cosa, hermanos. Entonces, confiamos en nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el Salmo? Encomienda a Jehová tu vida. ¿Qué es encomendar? ¿Qué significa esto, hermanos? Significa confiar tu vida. Encomendar significa darla, ¿sí?
Entonces dejar todo lo que te pueda afanar en manos de Cristo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está afanando? Déjalo a los pies de Cristo y Él hará. ¿Sí? Nos exige entonces nuestro Señor una confianza total en Él. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Si no tenemos esa confianza en Él, no le podemos servir. No podemos servirle a nuestro Señor si no tenemos esa confianza en Él. Y entonces, si sabemos que Él va a proveer nuestras necesidades, ¿sabe qué? La paz que no puede recibir el mundo, la vamos a empezar a recibir nosotros. ¿Sí? Hermanos, en la parte, el versículo que leímos de Mateo 6:33, entonces nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, para que se nos sean añadidas, para que tengamos confianza en que las vamos a tener, antes, si se fija hay una coma ahí, dice que tenemos que buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y tenemos que buscar también, ¿qué otra cosa? Su justicia, ¿sí? Y si hacemos eso, entonces se nos van a añadir todas las demás cosas. Y de repente decimos, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? O sea, tengo que estar sentado, ¿qué es? ¿Sí? Porque dice, yo voy a tener todas las cosas, todo me será añadido. Sí, pero primero tenemos que esforzarnos, hermanos. ¿Sí? Tenemos que buscar, porque dice buscad primeramente el reino de Dios. Tenemos que buscar. No dice quédate sentado, no hagas nada, sino dice busca. Fíjese bien, vamos aquí en mismo Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, ¿qué dice? Halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, hermano, usted debe tener esta confianza también. Si usted busca el reino de Dios, el Señor, estamos en tiempos de gracia, el Señor se va a dejar hallar. Y ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo que el Señor se va a dejar hallar. Dice, busca primeramente el reino de Dios. O sea, nosotros como seres humanos no somos unas personas pasivas, hermanos, ante Dios. Tenemos que hacer las cosas. Por eso también nos dice la palabra, tú das un paso hacia mí y yo doy un paso hacia ti. Sabemos que la fuerza, la intención, el corazón y todo lo pone Dios. Pero te dice a ti, me dice a mí, busca. Da un paso. Entonces, hermanos, si le pedimos que nos muestre su reino, la misericordia de Dios va a llegar a nuestras vidas y nos lo va a mostrar. Hay algo interesante en esto, hermanos. El reino de Dios, este término, ¿sí?, no aparece, hermanos, en el Antiguo Testamento. El término reino de Dios aparece por primera vez en los Evangelios. Antes no. ¿Por qué, hermanos? Porque aún no había venido nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Antiguamente, hermanos, no para nada mencionan, ¿sí?, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el reino de Dios y el reino de los cielos, en los evangelios lo podemos hacer como un sinónimo, hermanos. O sea, es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué empieza en los evangelios, hermanos? Comentábamos, porque el Mesías no había llegado. Y a partir de los evangelios, el Mesías está aquí. El Mesías ha venido a morar entre los hombres. ¿Se acuerda la profecía de Isaías? Que dice, y le pondrás de nombre Emanuel. ¿Por qué? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿dónde está el reino de los cielos? Con nosotros. Vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas 17, del 20 al 21.
Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjate bien. Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué no van a decir esto? ¿Por qué no va a venir con advertencia? Dice, porque he aquí el reino de Dios, ¿qué dice? Está entre vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo o a quién se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? A Él. Que Él le decía, está aquí entre ustedes. Y no lo decía abiertamente para que los que no hubiera sido dado por Dios no lo entendieran. Como hasta el día de hoy no lo entienden. Dice la palabra que todavía cuando se lee las Escrituras, los judíos tienen un velo pues en los ojos que no les deja entender y no saben qué es lo que la Escritura dice, porque lo dice por nuestro Señor Jesucristo. He aquí, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué significa? Jesucristo es el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo está Jesucristo en tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Tú le obedeces? ¿Tú tienes fe en Él? ¿Tú confías en Él? ¿Realmente lo buscas? ¿Realmente tienes todo tu descanso en Él? Como dicen por ahí, está en tu corazón. ¿Qué significa eso de que está en tu corazón, hermanos? De que está en lo más profundo de ti y gobierna tu vida. Mucha gente tiene una idea así sublime o romántica de que, ay, sí, está en mi corazón, pero yo hago lo que yo quiera, pero ay, qué bonito se siente. No, hermanos, está en tu corazón significa que Él es el Señor de tu vida, que tú vas a hacer lo que Él te ordena. Eso es lo que es estar en tu corazón. Y si es así, el reino de Dios está en ti. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios, nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, mire, está basado, hermanos, en la justicia de Dios. Por eso es que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos al Salmo 97, el verso 2. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Fíjese bien, ¿qué dice aquí? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Sí? ¿Qué significa ser el cimiento de su trono? Pues precisamente de su reino. ¿Sí? Entonces, la justicia es el cimiento, ¿sí?, del reino de Dios. Ahí está basado, hermanos, en la justicia. Romanos 14, 17 nos define qué es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿el reino de Dios qué es? Fíjense bien, estábamos viendo aquí en el Salmo 97 que el cimiento, la base, es la justicia. Y aquí en Romanos 14, 17 nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, primeramente menciona la justicia, hermanos, porque esa es la primera parte, ese es el cimiento del reino de Dios. Y nos muestra, hermanos, que hay refrigerio para nuestra vida cuando estamos en el reino del Señor. ¿Por qué? Nos dice, es paz y gozo. Son los tiempos de refrigerio que nos hablan en muchos lugares. Ahí estamos, hermano. ¿Qué quiere decir tiempos de refrigerio? Ya no hay afanes. Ya no te afanes. Ya sabes que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Ruégale a Él, ¿sí? ¿Y cómo somos llevados? En el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios es porque eres llevado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Sí?
Juan 3:5. En Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Fíjate bien, cuando dice de cierto te digo, es que viene algo muy importante, una declaración muy importante de nuestro Señor. Pon mucha atención, es lo que te está diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mucha gente piensa que el bautismo es nada más un rito, o que el bautismo es nada más una forma de que el mundo sepa que tú ya tomaste tu decisión, como dicen en algunos lugares. No, hermano. De cierto te digo, o sea, muy importante, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. Hermano, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos esa agua y del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas, para ser, hermanos, hijos de Dios. Entonces, buscad, ¿sí? Esfuérzate primeramente por buscar ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué tienes que buscar? Tienes que irte hasta los cielos, tienes que pedirle al Señor que te lleve hasta el tercer cielo, como lo hizo con San Pablo. Tienes que pedirle al Señor que te revele en sueños cuál es el reino. ¿Qué tienes que buscar? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el reino de Dios y está aquí a través de su Santo Espíritu. Su justicia, hermanos. Tenemos que buscar su justicia porque además es la base. Fíjese bien, si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios no se hubiera hecho aquí. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo fuéramos salvos del castigo eterno? Fuéramos salvos del pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Nuestro Señor Jesucristo cumplió toda justicia de Dios. ¿Y cuál era lo justo que merecía y que merecíamos como pecadores? La ira de Dios. ¿Quién recibió la ira de Dios? Jesucristo, nuestro Señor, por nosotros. La base del reino de Dios es la justicia de Dios, hermanos. Y aquí, ¿sí? Vamos a ir viendo esto, ¿sí? Hacer justicia, hermanos, es diferente, ¿sí? Lo que habla el mundo a lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Si nosotros no hacemos señal de que estamos en justicia del Señor, no podemos hacer nada ante el Señor, no podemos ni servirle siquiera. Vamos a 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Hermano, si nosotros no hacemos justicia, ¿qué significa? Que no hemos nacido de nuevo. Estamos todos mal, nos engañamos. Decía hace muchos años una persona de aquí de Río Blanco, dice, hermano, estábamos apoyando a una congregación y cuando llegamos se nos acercó, nos hizo a un ladito para platicar con nosotros y nos decía a mi esposa, a mis hijos y a mí, o sea, hermano, es que aquí dice, la mayoría son puros pingos remojados. Y de repente como que no le entendí muy bien hasta que entendí, o sea, se habían bautizado, pero seguían haciendo pecados. O sea, eran diablos que se habían remojado, o sea, habían pasado por un agua, pero no habían sido nuevas criaturas, hermanos. Así también, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si no se muestra nuestra justicia, hermanos, significa que no hemos nacido de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo qué es esa justicia. Hermano, para la justicia la tenemos que buscar.
Y si la buscamos, el Señor nos dice que la vamos a hallar, si la queremos. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el verso 6. Mateo 5, 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa hambre y sed de justicia? Que quieren la justicia, buscan la justicia, se esfuerzan por encontrar la justicia. Dice, porque ellos serán saciados. Hermano, vamos a encontrarla. No es un concepto, no es una idea, es un hecho y es una realidad. Justicia, hermanos, ¿sí? Lo vamos a poner así de primera entrada. Es hacer el bien, ¿sí? Todo de acuerdo a los mandamientos del Señor. Vamos a ver esto un poquito. Salmo 11, 7. Porque Jehová es justo, ¿y qué dice? Ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hay recompensa para los justos. Proverbios 21, 3. Proverbios 21, 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hermano, entonces, Dios ama la justicia, Dios ama, se agrada más con que hagas justicia y juicio más que todos los sacrificios que quieras hacer. Entonces, ¿cómo buscamos esta justicia? ¿Sí? Romanos 3, del 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjese bien, aparte de la ley es la justicia. Aquí en el mundo, ¿qué nos dicen? La justicia es cumplir la ley. La justicia es darle a cada quien lo que se merece o lo que diga la ley, ¿sí? Ese es el merecimiento. En Romanos nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. No está en contra de la ley y los profetas, sino que la ley y los profetas la testifican, o sea, hablan de ella. La justicia de Dios, ¿qué dice? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A ver, hermano, ¿tú crees en Jesucristo? Entonces, ¿qué pasa? La justicia de Dios va a ser por medio de la fe en Cristo. No es lo que tú hagas por la ley. No es que tú cumplas nada más los mandamientos, sino es porque tienes confianza y obediencia en Jesucristo. Y vamos a contextualizar esto. O sea, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Ya vimos el reino de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Pero también nos dice que busquemos la justicia. Y la justicia nos está diciendo que la podemos encontrar mediante la fe en Jesucristo. Y aquí, en Mateo 6:33 nos dice que la busquemos, el reino de Dios y su justicia. Vamos a contextualizar de acuerdo a Mateo 6. Vamos a ir a Mateo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer, ¿qué dice? Vuestra justicia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? La justicia que yo muestro, la justicia que la gente ve. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo enfatiza aquí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué justicia se está refiriendo? Siguiente verso que nos dice, cuando pues des limosna. Fíjate bien, hermano. ¿Qué es la justicia de acuerdo a este contexto que nos está diciendo que tenemos que buscar? Dar limosna. ¿Qué significa? Fíjate bien, porque la justicia de los hombres, ¿qué nos dice? Si se lo merece, dáselo.
reparte justamente. Al que más trabajó, dale más, al que menos trabajó, dale menos, ¿o no? ¿Qué dijo nuestro Señor en esa parábola donde contrató a varios hombres? Y uno lo contrató en la mañana, otro a media mañana, otro a mediodía, otro a media tarde y otro hasta la tarde. ¿Cuánto le dio a cada uno? Exactamente lo mismo. ¿Y qué dijo el primero? Señor, yo trabajé más tiempo, ¿por qué me das lo mismo que aquel? Y le dice, oye, ¿no te contraté yo? ¿Y no quedamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿tú vas a decirme lo que tengo que hacer con lo mío? ¿No quedamos en esto? Y entonces uno dice, es que eso no es justo. ¿Por qué? Porque no entiendes la justicia de Dios. No entiendes que la justicia de Dios está de la mano, íntimamente ligada a la misericordia de Dios. El reino de Dios llega a nuestras vidas porque es Jesucristo salvándonos. Y la justicia de Dios llega a nuestras vidas porque es misericordia de que otro ocupa tu lugar para recibir toda la ira de Dios. ¿Qué es lo que tienes que buscar? A Jesucristo misericordioso. Fíjate bien, hermano. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate bien, este es Mateo 6, el mismo capítulo donde está que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el contexto de la justicia entonces, hermanos? Cuando nos dice vuestra justicia y que des limosna, ¿qué nos está diciendo? La limosna, hermanos, es un acto totalmente inmerecido. Dígame quién que pide limosna se merece esa limosna, hermanos. Luego vemos a personas, por ejemplo, a mujeres ya muy grandes pidiendo limosna y decimos, ah, no, ella sí se lo merece, sí. ¿Y tú sabes por qué está sola? ¿Tú sabes cómo odió a sus hijos? ¿Tú sabes cómo los lastimó? ¿Tú sabes todo lo que hizo para que quedara sola? Y si tú lo supieras, entonces ese dinero que le ibas a dar, ah, no, no se lo merece. ¿Sabes qué, hermano? La limosna es un acto inmerecido totalmente. Es un amor inmerecido. Cuando tú le das una limosna a alguien, tú debes de saber que le estás dando parte de ese sustento que él necesita. Pero no eres tú. Es la misericordia de Dios actuando a través de tu vida. Eso es lo que tienes que saber. La limosna, hermanos, es misericordia solamente. Tú no te puedes ponerte a cuestionar si se lo merece o no se lo merece. Lo único que haces es actuar de acuerdo a la misericordia de Dios. Yo te voy a preguntar, ¿tú te merecías que nuestro Señor Jesucristo fuera a esa cruz por ti cuando andabas de blasfemo y de pecador? Ninguno de nosotros nos merecíamos eso. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Tuvo misericordia de nosotros y cumplió toda justicia. Esa es la justicia de Dios, hermanos. La justicia de Dios es misericordiosa. Porque si la justicia de Dios fuera solamente por la ley, este mundo ya hubiera explotado desde hace muchos años. Hermano, tenemos que ver, ¿sí?, que nosotros somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos, obedecemos a nuestro Señor. Vamos a 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjese bien, hay dos hijos. ¿De quién eres? Porque dicen, estos se manifiestan. Fíjate cómo actúas y ahí vas a saber si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo.
No, no me vayas a decir que porque vienes aquí ya eres hijo de Dios. No me vayas a decir que porque das un dinero ahí en el alfolí ya eres hijo de Dios. No me digas que porque ya te bautizaste eres hijo de Dios. O porque lees la Escritura, o porque te arrodillas y lloras ante el Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué significa? Que si tú no haces justicia de acuerdo a lo que el contexto que el Señor nos ha dado, que si tú no tienes misericordia por tu hermano, si tú no tienes misericordia por tu prójimo, ¿sabes qué? Entonces eres hijo del diablo. Si tú no amas a tu hermano, si tú lo menosprecias, si tú lo haces a un lado y tienes amistades del mundo mucho mejores, te sientes más a gusto que con tus hermanos, dice la palabra, entonces eres hijo del diablo. No es tan difícil de entender, ¿no? Hermano, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué no lo pone aquí en sentido negativo? Porque la Biblia no quiere exaltar nunca al diablo, ¿sí? No es de Dios significa eres del diablo. Hay algunos obstáculos, hermanos, para estar en la justicia de Dios. Hay algunos obstáculos que nos impiden estar con el justo. Vamos a ver algunos, no son todos. Vivir de apariencias, hermano. Cuando vivimos de apariencia, cuando aparentamos tener misericordia, cuando aparentamos tener piedad, hermanos, eso nos impide estar en justicia. Vamos a Mateo 6:1. Ya lo leímos, lo vamos a releer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, vivir en apariencia, ¿sí? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando, por ejemplo, y a mí me ha pasado, o sea, he visto bastantes veces esto, a personas, hermanos, que ven a alguien que tiene frío y se quitan el suéter, sí se lo quitan, hermanos, pero lo andan, ¿sí?, publicando, ¿sí? Se lo doy a alguien para que vean cómo soy de bueno. ¿Sabes qué? Aparentas, pero realmente está podrido por ahí adentro lo que está, ¿sí? Nada más son sepulcros blanqueados, pero todo lo de allá adentro está bien podrido. Aquellos de que llega alguien necesitado, hermanos, hay que darles, mire, hay que darles, y sacan un billete de a 50, de a 100, de 200, de lo que quieran, y hay que darles, mire, a ver, ¿cuánto dan ustedes? ¿Qué está haciendo? Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Sin embargo, aparentan, hermanos. Ahí mismo en Mateo 23:25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de, ¿qué dice?, injusticia. Son esas personas, dice también nuestro Señor Jesucristo sobre los escribas y fariseos, que llegan ante las viudas según por ese sentimiento noble cuando muere el esposo, y hacen rezos larguísimos, hacen servicios larguísimos, pero ¿para qué? Para que les den de comer, para que le den de desayunar, para que le den de cenar, y aparte, hace muchos años, algunos hermanos están aquí, conocimos a un pastor que hasta hacía bautizos a domicilio, ¿no? Pero los cobraba aparte, ¿no? Estos, hermanos, son los que por fuera se limpian, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Hermano, la ira y el enojo son obstáculos también para no estar en justicia. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre, ¿qué dice?, no obra la justicia de Dios. Es que este es mi carácter, yo soy muy arrebatado. ¿Sabes qué? Pues es un estorbo para que esté la justicia de Dios en ti. ¿Sí? No es posible que alguien que ande en ira y en enojo
esté en la justicia de Dios, de acuerdo a Santiago 1:20. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia, hermanos. Hay muchas personas que dicen que son nuevas criaturas, que dicen que ya son convertidos, que dicen muchas cosas, hermanos, y siguen en ira y en enojo. ¿Qué es lo que dice la palabra? A los que son contenciosos, los que andan en pleitos. Es que yo ya nací así, yo ya soy así. Bueno, pues entonces eres hijo del diablo, pues te vas a ir con él. No obedecen a la verdad, sino obedecen ¿a quién? A la injusticia, hermanos, la mentira. La mentira también es un obstáculo, hermanos, que no nos permite estar en la justicia de Dios. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si tú andas en mentiras, hermano, nunca jamás vas a conocer la justicia de Dios, la justicia misericordiosa. ¿Por qué? Porque entonces, cuando vas a ser juzgado, vas a caer, y a caer, y a caer. Otra de las cosas, hermanos, que nos impiden estar en la justicia de Dios, es cuando aplicamos la justicia propia, lo que nosotros creemos que es justo. Vamos a Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, el verso 9. Y ser hallado en él, como dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Fíjate bien, no está hablando de una justicia así que tú te inventes, sino está hablando de la ley. ¿De cuál ley? De la ley mosaica. ¿Pero qué nos está diciendo aquí? O sea, yo hago esto por mi esfuerzo, no por el Espíritu de Dios. Entonces dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Sí recuerda que ya lo habíamos comentado esto? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esa fe, hermanos, en Jesucristo, ¿a qué nos lleva? A la misericordia, no a la justicia del ser humano. Nada más vamos a tocar este punto también, que es un obstáculo. Cuando nosotros, de acuerdo a la justicia de Dios, hemos andado en justicia, hemos hecho el bien, pero después hacemos el mal. Y pensamos que por haber hecho mucho bien, y si hacemos algún mal, no hay problema, porque pues Dios nos lleva cuenta, ¿no? Hice 1000 bien, hice un mal, pues no hay problema, que me lo descuenten, tengo 999 bien. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Vamos a Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24 nos dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, fíjese bien, se aparta de la justicia, una vida llena de justicia, pero hace una maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Fíjate bien, ¿tú estás andando en justicia? ¿Has estado bien? Pero de repente dices, bueno, pues ya tantito total, Dios sabe que la carne es débil, Dios sabe que yo he andado en justicia, Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero ahorita pues un momento de falla, ¿sí? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, ¿qué dice? Por ello morirá. Ese obstáculo, hermanos,
que algunos nos dan como justificación no nos permite estar en justicia. Se los comentaba hace tiempo. Alguien me dijo, ya hace bastantes años, me dice, oye, yo te veo muy afanado, yo te veo muy así, todo el tiempo ocupado en esto. Dice, date unas vacaciones espirituales. Tranquilo, dice. Total, por un tiempo, Dios te va a comprender. Dios entiende que uno es un ser humano, uno es un pecador. Entonces, estate tranquilo. ¿Quién hablaba ahí, hermanos? El mismo diablo, ¿sí? A través de esa persona. Si tú has hecho toda la justicia de Dios y en un momento haces maldad y en ese momento te mueres, ¿a dónde vas, hermano? Al Seol y después al infierno. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que todas las obras justas que hizo ese justo y después se convirtió en maldad, ¿sabe qué? No le van a ser contadas. Y al revés. Y eso lo hemos visto, hermanos. Cuando alguien es un impío, hace puras maldades, pero se arrepiente, hermanos, y empieza a hacer obras de justicia, y en ese momento se muere, ¿qué sucede con él? Dice, todas esas obras de maldad no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces, hermanos, vamos a aplicar, de acuerdo a Mateo 6:33, que hemos estado viendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a ser añadido. Vamos a aplicarlo, hermanos, en Romanos 9:16. Dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Qué significa esto, hermanos? No depende que solamente tú quieras. Yo quiero ser salvo. ¿Sí? Qué bueno. Pues yo voy no sé, a traer aquí, no sé, 100,000 pesos para que vean todo lo que yo estoy haciendo. Me estoy esforzando. No, hermano. Dice, sino de Dios que tiene misericordia. Ya vimos, hermanos, el reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, hermanos? La misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso tenemos que esforzarnos. Dice, eso es lo que tenemos que buscar primeramente, hermanos. Y después, todo lo demás, Dios te lo va a dar. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un mejor trabajo? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas unas relaciones familiares que están destrozadas? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes que buscar primeramente, hermano? La misericordia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Por eso vienen los dos juntos y no vienen por separado, porque es a nuestro Señor Jesucristo al que tienes que buscar. A Él lo tienes que buscar mientras pueda ser hallado, hermanos. Y tienes que tener confianza, ¿sí? En Romanos 9:16, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios no se ha acortado, hermanos. La misericordia de Dios no se ha ido. La misericordia de Dios aún está aquí. Búscala. Esfuérzate en encontrarla. Y el Señor se deja ser hallado aún. Entonces el reino de Dios y su justicia es lo que tenemos que buscar, hermanos. Y entonces vamos a descansar en la misericordia de Dios. ¿Cuándo la tenemos que buscar, hermano? Una vez que ya somos salvos, ¿se acabó la búsqueda? No. Todos los días tenemos que buscar la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que dejar una vez que somos hijos de Dios? Los afanes de este siglo, hermanos. Los afanes de este siglo ya no deben de estar permeando nuestras vidas.
Y entonces entramos a esos tiempos de refrigerio. Y entonces descansamos en el Señor. La palabra nos dice que aún en la iglesia, hermanos, hay personas que todavía no entran a ese tiempo de reposo, que todavía están con afanes de este siglo. ¿Por qué? Porque no han entendido quién es Dios. Porque no han entendido, hermanos, que Dios tiene misericordia. Y una vez que entremos a estos tiempos de refrigerio, hermanos, va a venir a nuestra vida la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Hermano, cuando leas Mateo 6:33, recuerde esto. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el reino de Dios y su justicia, hermanos? Jesucristo, nuestro Señor. Y todo lo demás se nos van a dar por añadido.